Y sería bueno que él nos explicara cuál es la idea que él le estuvo diciendo a los medios de comunicación, de qué es lo que él está viendo que puede pasar, porque ya él ha hecho algunos análisis y entonces es bueno que ahora veamos, tomando en cuenta que las propias autoridades de la nación ya han establecido un crecimiento que estaría entre un 7 y un 8%. ¿Qué tiene que pasar ahora, Henry, para que esa meta de lo que son las autoridades se puedan cumplir? Sí, como no, Luis y Ezequiel, obviamente yo creo que lo que es importante es entender bien lo que está contemplado en lo que es la hoja de ruta para la economía dominicana en este año, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Inclusive, yo creo que independientemente de cuál ha sido el resultado de las elecciones, hay un marco macroeconómico que no cambia, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que básicamente lo que debemos de esperar, ya que solamente se conoce hasta el momento los resultados del primer trimestre del año, estamos apenas entrando en la segunda mitad del segundo trimestre del año, pero todo deja indicar que después del 7.5% de crecimiento que tuvo la economía dominicana en el primer trimestre, es altamente probable que el crecimiento sea ligeramente superior en el segundo trimestre. ¿Por qué entendemos esto? Por dos razones básicamente. Lo que está contemplado en el acuerdo con el fondo es que haya una concentración muy importante de gasto público, especialmente de gasto de capital, durante el segundo trimestre del año. Inclusive es posible que este aumento de gasto público pueda trasladarse parcialmente hasta el tercer trimestre, porque el gasto público empezó con cierto atraso en el primer trimestre, porque el desembolso de los fondos ha sido, como muchas veces sucede con las agencias multilaterales, ese desembolso ha sido un poquito más lento de lo que estaba inicialmente previsto. Entonces es un factor obviamente importante de dinamización de la economía. Hemos visto cómo esta inversión pública se ha traducido por un aumento de las obras públicas, que a su vez ha dinamizado sectores como la construcción, el comercio, las industrias que trabajan en producir insumos usados por el sector de la construcción. Y por otra parte, hay un segundo factor que sigue todavía en el segundo trimestre, que es que los parámetros de comparación, porque recuerden que a diferencia de la metodología que se utiliza en los Estados Unidos, y con eso no estoy diciendo que una sea más correcta que la otra, sencillamente que son dos métodos diferentes de sacar las cuentas del Producto Interno Bruto. En los Estados Unidos, cuando se mide el crecimiento de un periodo, se mide en comparación con el periodo inmediatamente anterior. En el caso de la República Dominicana, como en el caso de la mayoría de los países de Latinoamérica, se calcula, se mide el crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por lo cual, como el año pasado, en el año 2009, tuvimos un primer semestre bastante flojo, eso obviamente facilita la comparación. Es la razón por la cual yo entiendo que suena bastante lógico, dicho de paso así lo plantea, el acuerdo que fue firmado por el equipo económico de la República Dominicana y el Banco y el Fondo Monetario Internacional, de que en el segundo semestre del año el crecimiento que va a seguir, va a haber este crecimiento económico, va a ser ligeramente, entiendo, inferior al crecimiento que se habrá podido medir durante el primer semestre del año, porque hay las dos razones que justifican, con sobradas razones, un crecimiento muy dinámico de la economía durante el primer semestre. Esas dos razones van a pesar al revés en contra de un ritmo sostenido de la actividad. ¿Por qué? Porque el gasto público va a estar concentrado básicamente durante el primer semestre del año. Ya en el segundo semestre va a haber ya un regreso a la normal, va a haber un ritmo de gasto público muy inferior al primer semestre, inclusive, especialmente en el último trimestre del año, el gasto público va a ser considerablemente menor al gasto público que se pudo observar durante el último trimestre del año pasado. Por otra parte, ya vamos a empezar a compararnos con un segundo semestre del año 2009, que había sido bastante mejor que el primer semestre. Por ende, yo entiendo bastante lógico esperar un ritmo de crecimiento que pudiera estar entre 4 y 5%, obviamente todo eso sujeto a que el entorno global
en lo cual nos tenemos también que mover y no siga complicándose, porque yo creo que todavía hay señales de mucha alerta nuevamente en el día de hoy. Los mercados financieros, no en Europa, pero esta vez fue Wall Street, cayó fuertemente por los temores de que el ajuste en Europa, que está significando también una devaluación en apenas 2 meses, el euro se ha devaluado un 20% frente al dólar de los Estados Unidos, puede empezar a ser una mala noticia para los mismos Estados Unidos, porque esto va a estar encareciendo considerablemente el precio de los productos de Estados Unidos en el mercado europeo. De todas maneras, Henry, amigos televidentes, Luis, los economistas realmente nos arriesgamos mucho a veces en dar pronósticos. Creo que es una de las tareas y una de las responsabilidades que tienen que hacer, independientemente de los riesgos. Lo que leímos de Henry, lo que estamos escuchando de él ahora, es ciertamente de acuerdo a todos estos parámetros que están ahí. Está el acuerdo del FMI, está lo que viene, lo que son políticas restrictivas, que antes fuera una política, no se van a aplicar en el primer semestre como se van a aplicar en el segundo. Sin embargo, tenemos nosotros que acostumbrarnos a que este es un país sui generis, Yo entiendo, Henry y Luis, que honestamente, de acuerdo a lo que nosotros vemos con esos panoramas internacionales un poco sombríos, este país puede tener oportunidades que no necesariamente la estamos viendo o la podemos calcular ahora. Es más, yo siento que aquí puede aumentarse la inversión extranjera, y si llegamos a tener flujo de capital, eso significa que vamos a tener una estabilidad y que tal vez las políticas restrictivas no sean aplicadas. Eso pudiese suceder. O sea, todo es posible, aunque lo que aparenta ser es que vamos a tener menos crecimiento. Yo no apuesto necesariamente 100% a eso. Venimos ahora. Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Yo quiero hacer un comentario sobre lo que nos explicaba Henry acerca de su percepción de lo que puede pasar en la economía en términos de crecimiento, y también un poco de lo que hablaba Ezequiel con respecto al tema del flujo de capitales que pudiera producirse después de pasadas las elecciones. En primer lugar, quiero hacer referencia a una información que leí hace pocos días en los medios de comunicación, donde decía: la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral informó ayer que en la organización de las elecciones ya se han invertido 1.800 millones y que la cifra podría llegar a 2.000 millones de pesos. Si a eso le agregamos los gastos que tuvieron los partidos directamente con recursos que pudieron conseguir de diferentes fuentes, estamos hablando de una gran suma de dinero que se invirtió en el proceso electoral en ese segundo trimestre del 2010. Esto confirma y da base a lo que está hablando Henry, en el sentido de que el crecimiento del segundo trimestre pudiera ser mayor que el crecimiento del primer trimestre, que ya fue de un 7.5%, y esto pondría entonces a la economía tal vez en torno a un 8% en el primer semestre del año 2010, que es bastante importante. Todo el mundo sabe la cantidad de recursos que se invierten en estos procesos electorales, la cantidad de actividades que se movilizan en torno a esas inversiones y a esos gastos de los partidos y de la propia Junta Central Electoral. Y todo esto es dinámica comercial y dinámica productiva. O sea que eso no nos debe dar, por esa razón no nos debemos extrañar de que haya un mayor crecimiento en el segundo que en el primer trimestre del año, que ya fue alto. Obviamente, como decía Henry, lo estamos comparando con el primer semestre del año pasado, donde la economía creció muy poco. En torno a lo que menciona Ezequiel con respecto al flujo de capitales, estoy totalmente de acuerdo con Ezequiel, en el sentido de que puede aumentar significativamente la inversión pública y privada